Yo creo que la única alternativa es partidos, liderazgos y ojalá una gran coalición en marzo del año 2026 que entre todos permita recuperar o devolverle la confianza. Es que a Colombia hay que devolverle una cosa, que es la certidumbre y la confianza. La autoestima. Bienvenidos a nuestra sección de ¿Quién es quién? Hoy traemos un personaje muy importante y que seguro que todos con muchas ganas y curiosidad quieren saber quién es quién. Bienvenido, Francisco Barbosa. Bueno, un gusto estar acá. Que yo no sé cómo saludarte, si como exfiscal, Francisco Barbosa o candidato. No, Francisco Barbosa. Francisco Barbosa. Okay. Y con eso estamos, porque no estamos hoy no estamos para candidaturas, sino estamos para que todos los colombianos entre todos aportemos para poder pensar que Colombia puede seguir adelante, puede seguir siendo el lugar en donde todos podamos vivir, pero y donde cada uno aporte desde su lugar. Perfecto. Bueno, bogotano. Bogotano. ¿Podemos decir la edad o no? Claro, yo no tengo problema. 50 años. Ajá. 50 años de Bogotá. ¿Dónde estudiaste? Nacido cerca de Chapinero, en la clínica Palermo. Con una vida en Chapinero, luego nos trasladamos a Malibú, cerca de la Alhambra. Allá como era un lugar donde además habían vacas, era caballos, otro Bogotá. Era otra Bogotá distinta, una Bogotá de una familia de clase media. Mi papá contador, mi mamá ama de casa, 2 hermanos. Estudié primero en el Emanuel Dalzón, después salí del Liceo Boston, en el Emanuel Dalzón porque estábamos cerquita del colegio, entonces todos los días salíamos con mi hermano caminando, íbamos al colegio, y deportista total, o sea, creo que era más importante que el estudio para mí el deporte, y jugaba tenis, jugaba fútbol, jugaba raquetbol, jugaba... ¿Y superpilo en el colegio? No, digamos, no fui el estudiante el mejor, pero siempre tuve buenas notas y siempre muy obsesionado con la lectura. Bueno, me doy cuenta porque siempre. La bienvenida en tu casa ha sido llena de libros, de rincones, pero libros que además tienen historia. Me da la impresión que de todo también de lo que nos has contado es el recorrido de la vida tuya. Yo creo que es el recorrido de la vida. Yo puedo hacer una historia de mi vida alrededor de los libros. Los libros, para mí los libros han sido mi vínculo profundo con el razonamiento, con el pensamiento, con la tolerancia, con el espíritu abierto que uno puede tener con los diferentes temas. Los idiomas, por supuesto, para mí son muy importantes. Y los libros, yo ahora que ando escribiendo un libro que va a salir en los próximos meses, va a salir para la Feria del Libro, a propósito de un poco de mi vida, de lo que ha pasado. Yo me acuerdo, Adriana, de los libros que yo leía cuando estaba en ciertos momentos de mi vida. Por ejemplo, yo tuve que prestar servicio militar en la Escuela de Lanceros en Tolemaida en el año 91-92. Allí hice curso de paracaidista y curso de lancero, etc. Y yo me acuerdo los libros que yo leía cuando hacía centinela de 1 a 3 de la mañana. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el libro de una biografía de los Beatles que está por acá. La vi. Que está yo por sí acá. La vi. Acá. Allá está. Ahí. Esa es una biografía de los Beatles de Philip Norman. Ese libro, por ejemplo, dice 1991. Septiembre de 1991 o agosto de 1991, y recuerdo que la fuimos y la compramos en la Librería Nacional y me llevé unos libros de Germán Castro Caicedo porque me leía todos los libros de Germán Castro Caicedo. Y así sucesivamente te puedo hablar año tras año de esa obsesión que yo tuve y que me llevó, digamos, que me permitió, gracias a ese amor al estudio, poder viajar, poder conocer, poder estudiar, poder ganarme becas, porque nosotros no teníamos los recursos para poder mi papá enviarme a mí fuera del país ni nada de eso, y yo aplicaba todas las becas que yo veía, yo aplicaba y todas me las ganaba, digamos, y eso fue como un tema que yo le debo profundamente al conocimiento de los libros. Si yo le debo algo a alguien en este mundo,
es al conocimiento de los libros que seguramente me sacaron de muchos temas, de muchas cosas que hubieran podido ocurrir, pero gracias al conocimiento, a la música, al arte, a la cultura, al cine, por ejemplo. Que es lo que además vemos acá, porque si uno entra al recorrido que uno va haciendo por cada biblioteca, entonces ve los libros de biografías, derecho, los cómics, los de cine. Esta es la vida de Francisco Barbosa, podríamos decir. No, es que no es otra. Yo diría que no es otra, no hay más. Cuando hablábamos hace un momento de los cargos que uno tiene en la vida, hay gente que se obsesiona por tener cargos. Yo me obsesiono por tener vida. Y la vida mía es absolutamente rica y llena de cosas. Hay gente que le puede gustar o no gustar lo que uno es. Realmente uno no está en el mundo para que le guste o no le guste. Hay gente que puede estar a favor o en contra de lo que uno piense. Pero uno tiene que estar a gusto con la vida. Yo siempre he dicho que cuando uno se aburre con la vida, pues está en una situación muy difícil. Hay gente que pierde los cargos y pierde la vida. Yo el hecho de haber tenido un cargo no me quita ni me pone nada, antes me salgo y estoy absolutamente feliz y enriquecido con lo que he venido haciendo y con lo que he venido, digamos, pensando. Creo que eso es la biblioteca, los libros, las historias de los libros que he regalado, por ejemplo, que he entregado, porque he donado libros también, o sea, debería tener muchos más. Las historias en cada biblioteca en Colombia o en el mundo que he encontrado hace que el resumen de uno termine siendo esto y no termine siendo otra cosa. Y creo que eso es mucho más valioso que cualquier cosa para mí. Ese paso de la fiscalía, que ya muy bien me lo explicabas o nos contabas, fue otro paso de tu vida que ya fue. Sí. Pero pudiste conocer una Colombia interna y salir de allí, de ese búnker, hoy mirando el país, viendo el país y viendo lo que está pasando. ¿Cuáles son los planes tuyos? No estamos hablando porque todavía no es la carrera presidencial, pero ¿qué estás haciendo por el país en este momento? La Colombia que yo recorrí como fiscal o que recorrí como consejero presidencial de otro gobierno, digamos, es una Colombia no ajena a mi vida. Yo, como te digo, presté servicio militar, estuve en Tolemaida, en la Escuela de Lanceros, estuve en el Comité Móvil de la Escuela de Lanceros. Recuerdo que estuve en Granada Meta, por ejemplo, haciendo de instrucción a soldados en ese momento, cuando tenía 18 años. Para ti las fuerzas, el ejército, la policía, todo lo que significa, digamos, eso que nos defienden además en el país y todo, es muy importante. Lo que veo es que ha marcado mucho en tu vida la y disciplina, en tu formación. Sí, y lo mío no es discurso cuando hablo de la fuerza militar. Yo comprendo perfectamente qué es lo que pasa. Tan es así que pudimos hacer una simbiosis muy, muy importante y por ejemplo, que eso no se publicitó más o menos en junio del año 2022. A mí me invitó el comandante del ejército, el general Zapatero, y el comandante de las fuerzas militares, el general Navarro en aquel momento, a la Escuela de Lanceros, a darme un homenaje y un recuerdo por el tema. Y yo les mostraba las fotos que yo tengo aquí en mi apartamento también, las fotos que yo me tomé en el ejército y que me tomaban en el ejército, en donde, por ejemplo, el general Flores, que ya fue retirado, fue comandante de la Fuerza de Tarea Omega, está al lado mío, él es subteniente y está con mi hermana de 5 años y entonces era mi oficial, el oficial que nos recibió, y hay una foto donde estoy yo como soldado con él y él debe tener 24, 25 años y yo debo tener 18 años allá. Es decir, para mí, claro, cuando me encuentro con ellos, pues nos da mucha emoción porque es el comandante de la Fuerza de Tarea Omega, que para alguien que no conoce, que nos está viendo, para un muchacho que está viendo, la Fuerza de Tarea Omega es como Disney, desde el punto de vista de la operatividad, es la mística, es la gente que, para que nos entiendan, la gente aquí en las capitales, es la gente que se mete en medio de la selva y que mantiene una banderita de Colombia mostrándola, casi que poniendo mojones, diciendo nosotros tenemos que defender un territorio que no ha tenido mucho Estado, porque Colombia es mucho más territorio que Estado y ese ha sido nuestro gran problema. Pero volviendo al tema, vi esa Colombia
Una Colombia, por ejemplo, cuando estaba ya en el ejército en Granada Meta, lo estoy diciendo en el libro, en donde me subieron en un helicóptero y había un soldado profesional que venía de la Uribe Meta, hablo 1992, plenos combates en ese momento, y tenía un hueco, le habían disparado acá. Y yo estaba al lado, atemorizado, 18 años, y le pusieron una sábana, había 35, 38 grados centígrados en Granada Meta, eso era una barbaridad, y tocaba ir a la base de Apiay porque no se podía ir por carretera. ¿Recuerdas en ese momento que los carros viajaban y la gente paraba antes de los puentes, se agachaba para ver si había artefactos explosivos y continuaba? Ese era el país que había. Y ese hombre me dijeron, cántele, y él lo único que hacía era, tengo mucho frío, y yo no entendía por qué uno tenía frío con ese calor, se estaba muriendo. Esa Colombia fue una Colombia que yo vi, que además cuando iba a Cali porque mi familia, mi abuela, mi bisabuela son de allá, cuando íbamos a comer la Nochebuena y los buñuelos, cuando jugábamos raquetbol en Cañas Gordas o en el Club Campestre de Cali, cuando veíamos esas ciudades en el 87, 88 llenas de carros sin placas, y yo preguntaba, ¿y por qué la gente aquí, por qué no hay placas? Y me decía, no, porque la ciudad tiene dueño. Y uno decía, pero ¿cómo así que no tiene dueño? Cuando le tocó, por ejemplo, un familiar mío, yo chiquito en Cali, que estrellaron a una persona y una persona se baja de la camioneta, me imagino un mafioso, y le dice a una persona de la familia, le dice, aquí le dejo la llave, le regalo la camioneta y me devuelve una nueva el lunes. Y eso generó, se atacó a llorar. Decíamos, no, pero por favor, es que era eso Colombia. Colombia estaba llena de miedo, de terror. Esa Colombia yo la terminé descubriendo. Es decir, yo la descubrí ahí chiquito, por supuesto, uno vive. O sea, la verdad es que cuando le preguntan a uno cómo significaba ser una persona de 20 años en el momento en que explotaban las bombas, pues la verdad es que tampoco es que fuera para uno lo que hacía era ir a los sitios, uno bailaba, uno cantaba, uno vivía en medio de todo eso porque uno se acostumbraba. Esa Colombia que después yo fui conociendo como profesor universitario, que fui recorriendo, que tuve la posibilidad de conocer el Amazonas, Guaviare, Vaupés, Guainía, en cierta época como en mi vida académica, terminé explotándola totalmente cuando llegué a la Consejería Presidencial. Más de 70 viajes por el territorio nacional. Yo le dije al presidente Duque, presidente, yo no quiero estar en el Palacio de Nariño. A mí no me interesa estar en gabinetes, en cosas. Esto no me gusta. Yo quiero, si soy de derechos humanos, y es lo que yo he escrito y he pensado y he hecho, yo quiero estar en los territorios. Yo quiero hablar con las comunidades indígenas, yo quiero hablar con las comunidades afro, y me metí a todos los lugares. Cuando me fui fiscal, lo primero que me dijeron fue, un fiscal no viaja por el país porque lo pueden matar. Y yo le dije, pues me van a tener que garantizar que yo me voy a mover por los territorios, porque yo no voy a permitir que me va a quedar en Bogotá. Yo en Bogotá no me quedo. Y eso hace que esa Colombia profunda sea mejor conocida que cuando uno está acá. Y es ahí cuando uno dice, Colombia no es extremismos, Colombia no es posiciones radicales, Colombia no es de decir esto se resuelve de esta manera porque si no el país se va a acabar. No, Colombia es un país que puede resolver las cosas con 20 salidas, y las 20 salidas hay que tomarlas para dejar más o menos conforme a los diferentes grupos, porque de lo contrario el país no aguanta. Porque somos tan diversos, tan múltiples en Colombia, que es difícil vivir en el país si no comprendemos eso. Pero de ese país que cuando estabas en la Escuela de Lanceros al país de hoy, ¿hay alguna diferencia? ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? Porque escuchar eso es como también ver lo que está sucediendo, porque sigue apoderándose del país fuerzas oscuras, el tema del narcotráfico. ¿Hay una salida para esto? ¿Y siempre estamos hablando de paz? Yo creo que la paz se convirtió en un buen incentivo para que se mantenga la gobernabilidad de los gobiernos. O sea, se mantenga como la capacidad de que el país discuta eso. Tal vez el único presidente que no ha tenido procesos de paz en curso ha sido el presidente Duque. Y por eso probablemente por eso le hicieron todos esos estallidos sociales que ocurrieron en el país. Más el drama que él vivió como presidente,
que es muy difícil y creo que eso se valorará con el tiempo, de que fue un presidente que tuvo que enfrentar una pandemia donde nadie había enfrentado algo similar, como nadie había sido fiscal general en medio de una pandemia, como me tocó a mí. Pero yo creo que somos un mejor país que ese país. Y en eso yo sí soy consciente de que de 1990, digamos 1985, 86, 80, a hoy, en estos 50 años, Colombia, a pesar de que tiene unos problemas endémicos, es un país que relativamente ha avanzado en algunas cosas. Colombia, Germán Castro Caicedo, que a mí me gustaba mucho, decía: yo he recorrido el país y lo que me he encontrado son 32 Colombias. Yo me he encontrado también esas Colombias, y hay muchas Colombias que han tenido una cara y otras Colombias que han tenido otra cara. El desarrollo, por ejemplo, llegó. Hay un desarrollo que no teníamos en aquella época. Los niveles de violencia urbana bajaron. Entonces, por ejemplo, teníamos 80, 90 muertos por 100.000 habitantes en Medellín, en Cali. ¿Sí? Hoy estamos en unas tasas altas de 23, 24, 25%, 25 muertos por 100.000 habitantes. El aparato de justicia, que yo fui fiscal general. Si yo comparo la justicia de hoy con la justicia de hace 50 años, no había. La justicia era precaria totalmente. Es decir, no había, los jueces de instrucción criminal eran personas que andaban en buseta, que no tenían para sacar las fotocopias, que no había cómo invertir en los procesos. Los mismos sueldos los sueldos de las personas, los funcionarios públicos, eran miserables. La corrupción era natural, digamos, en el país. Hoy, a pesar de que hay problemas, hemos avanzado enormemente en esos temas. ¿En qué nos hemos degradado? Yo creo que el país se ha degradado yo diría que el país no había llegado a los territorios hace 50 años. Hoy el Estado ha llegado, pero no ha podido resolver los problemas endémicos de violencia ni el reemplazo de estructuras de economías criminales en esos lugares. Y dos, el crimen también ha evolucionado. No solamente pensemos en el Estado. Y se ha sofisticado. Claro. Es decir, la gente dice: es que el Estado se ha sofisticado. Claro, pero el crimen también. Es decir, hoy estamos hablando de cibercriminalidad, estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando de la cooperación internacional criminal opera perfectamente. Éramos más locales, hoy somos más globales. En fin, no es que tengamos un mejor o peor país, es que tenemos un país diferente. Por eso es complicado y tal vez por eso yo tuve tanta dificultad en el relacionamiento que tuve con el presidente Petro. Porque el presidente Petro es víctima de otro país, de un país que le tocó. Uno no puede juzgar tampoco lo que ocurrió, pero él con la óptica que tiene, obviamente puso sus ojos en este país y atribuyó las mismas responsabilidades al país que le tocó. Y en ese sentido, las fuerzas militares de los años 80 o de los 90, que me tocó a mí, como miembro de las fuerzas militares en la Escuela de Lanceros y de paracaidismo, era totalmente distinto a las fuerzas militares de hoy. Yo me acuerdo en aquella época, esto es importante que la gente lo sepa, era normal que, por ejemplo, los oficiales le pegaran a los soldados. O sea, se le pegaba a los soldados. O había condiciones de, uno lo que hacía era evitar que lo fueran a agredir. Pero había soldados que les pegaban y se suicidaban, y compañeros que se suicidaron, etcétera, etcétera. Cuando aparece la Carta del 91, inmediatamente empiezan a prohibir conductas en el ejército porque hay derechos fundamentales. Los derechos fundamentales transformaron al país. La Constitución del 86, ¿qué significa para que la gente entienda? Que antes, si usted tenía un problema con su factura, pues no había quien reclamar. Si había un problema con que no le pagaban la pensión por parte de la entidad del Seguro Social, pues entonces no había quien reclamar, porque uno iba y reclamaba y le decían pues de malas. Hoy hay una tutela, entonces la gente utiliza la acción de tutela. Es decir, el país ha evolucionado y hemos cambiado también positivamente, y en eso hay que reconocerle al país que los gobiernos de los últimos 20 años, y aquí por ejemplo, para acabar la polarización, el gobierno que hizo el presidente Uribe en desarrollo y en avanzar en esos criterios,
y el gobierno que hizo el presidente Santos más el presidente Duque son, digamos, esfuerzos para construir, porque pues hay que construir, no destruir. Por eso es tan grave lo que ha venido ocurriendo, porque se ha empezado a echar para atrás y nosotros no podemos pensar en perder, sino en ganar un poquito de tiempo y que Colombia sea un país mejor. ¿Las reformas de este gobierno ayudan a avanzar o nos regresan? Vuelvo y repito, como tenemos una visión... No, lo pregunto ¿por qué? Porque precisamente por esa explicación que me has dado, donde me estás diciendo que el presidente Petro está, digamos, viviendo en el país que le tocó a él, no en el país que estamos ahora. Sí. Si eso es así, esas reformas sí tienen una respuesta a lo que necesita el país, o definitivamente es un atraso para el país. Yo creo que es un atraso para el país. Y vamos otra vez a ponerle ejemplos a la gente para que no entrar en este momento en comparar unas cosas con las otras. Yo recuerdo que cuando el servicio de teléfonos que teníamos nosotros antes de los 80s, antes de los 70s y 80s, era un servicio de teléfono público. Uno tenía que llamar, yo recuerdo mucho, mi papá tenía una hermana, mi tía, que vivía y terminó viviendo, tuvo familia y tal en San Francisco, en los Estados Unidos, y mi papá tenía que pedir una llamada con 2 horas de anticipación para que se la aprobaran en Telecom, después lo llamaban a él, y el minuto que él pagaba, eso era una locura, y me acuerdo mi mamá con un reloj, diciéndole, Francisco, falta un minuto, no te puedes pasar más, porque era eso el país. Ese era el país que había. Con el tema del seguro médico, pues la gente era muy simple. Habían prenderías, había lugares donde uno iba, donde las personas iban y empeñaban. Parte del sistema de empeñar era la lógica en que la gente conseguía plata. Y eso es lo que hacía la gente. Se quebraba y la gente sacaba los abrigos de los abuelos y los llevaban a tales lugares. Ese país es un país que ya no existe. Pero eso es un país que cuando tú dices que el Estado tiene que volver a hacer cosas como están planteando estas reformas, que la seguridad social la preste el Estado, que el servicio de pensiones se vuelva público, que el Estado se vuelva gigante para presionar al privado, pues esa historia ya la vimos. Y esa historia fracasó, y no en Colombia, fracasó en todas partes. Es decir, el desastre argentino hoy, que existe y que existió en el peronismo, sobre todo ese peronismo histórico, pero digamos, porque es que el peronismo es muchas cosas, hubo neoliberales en los peronistas como Menem, pero también hubo peronistas, digamos, entre comillas, de izquierda como Kirchner o como Cristina. Esa historia fracasa, es decir, digamos, cuando uno mira lo que un presidente debe hacer, lo que un Estado debe hacer, es dejar que los que hacen las cosas bien lo hagan y que el Estado se ubique en lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tener una buena seguridad, un orden público, garantizar reglas dentro de una economía. Puede ayudar, porque yo creo que debe dar un valor de solidaridad y de igualdad, aportándole a poblaciones que requieren aportar. Pero los negocios que pueden ser hechos por los particulares, el servicio de energía, el servicio de internet, las diferentes actividades privadas, hay que dejárselas a quienes saben hacerlas. Y yo creo que esas reformas lo único que buscan es volver a un país que no existe. Caso de la reforma laboral, por ejemplo. Pero a ver, ¿cómo le explicamos a los que están tramitando eso que los jóvenes ya no están trabajando de la forma como se trabajaba hace 50 años? Que la gente ya no va al lugar de trabajo de 8 a 12 y de 12 a 5 con una corbata y toma tinto, ya no funciona. Hoy hay unas funciones laborales distintas, la tecnología transformó las cosas. Hoy puedes estar en Miami, o puedes estar en Caracas, o puedes estar en Madrid, o puedes estar en Buenos Aires, o puedes estar en Chile, y puedes tener tu actividad económica aquí en el país y ser más productivo que si estuvieras en la ciudad de Bogotá. Yo creo que hay un problema de concepción, de transformación, de entendimiento de la modernidad, de interpretación de la realidad. Cuando se dice es que el problema es la tierra en Colombia. Yo soy historiador también.
Y claro, ese era el problema que había con López Pumarejo en la ley 200 del 36 que hizo planteó la idea de la propiedad como con función social, se transformó la Constitución del 86, se hizo un acto legislativo del 36, muy bien, después hizo la ley 100 del 45, se habló de las leyes de aparcería, todo eso. La pregunta de todo esto es, ¿hoy hay condiciones para que en plena selva una persona pueda tener todas las factores para desarrollar sus actividades o no? ¿Por qué no pensamos un país donde miremos eso, pero también miremos otras cosas? ¿Por qué no integramos? ¿Por qué tenemos que excluir? ¿Por qué tenemos que decir, como si estuviéramos en el siglo XIX, que hay que tener un ejército de personas en lo rural y otro ejército en lo urbano? Yo recuerdo hace unos años Peñalosa decía algo parecido. Peñalosa, claro, él lo decía como alcalde de la ciudad, 2 veces alcalde de esta ciudad. Y él decía, hay lugares donde no va a dar los recursos para poder llegar. ¿Por qué no tratamos de integrar? ¿Por qué no tratamos de más bien integrar sin separar, pero tratemos de integrar más? No pensemos que toca sacar los recursos y botarlos porque los recursos son escasos. Y yo recuerdo que las críticas eran, lo que quiere entonces es acabar el campo, No, yo creo que hay que equilibrar. Y el equilibrio es fundamental, hay que entender el mundo presente, hay que ver qué es lo que está pasando en Colombia, pero también hay que ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando con nuestros vecinos, qué es lo que está pasando en el mundo para que podamos tener una visión de país distinta. Pero yo estoy viendo un Francisco Barbosa de centro. Yo soy un tipo de centro, yo siempre he sido he sido un tipo liberal y un tipo de centro, porque además soy un hombre que protege los derechos, que cree en los derechos fundamentales, que cree en las instituciones. Alguien pensaría y dice, no, pero es que él se puso muy bravo cuando fue fiscal general contra un gobierno de izquierda. No, yo me puse enérgico frente al irrespeto a una institución que era la Fiscalía General de la Nación. Alguien no le puede decir, cuando alguien se te va a meter a la casa, uno tiene 2 opciones. Abusivamente, se te van a meter a la casa abusivamente. 1, abres la puerta y deja que abusen de ti. O 2, uno pues se defiende. Y se defiende a través de la ley y llama a la policía y dice, mire lo que me está pasando, esperando que llegue la policía y haga su tarea, o cierra la puerta y dice, aquí no entra nadie y no voy a permitir que afecte mi casa. Yo simple y llanamente fui un hombre enérgico frente a las instituciones. No soy un hombre de ideas radicales, soy un hombre de ideas... Cero en los extremos. No estamos, la polarización no tiene cabida acá tampoco, porque estamos haciéndole daño al país. Pero ese centro, ¿cómo hacer para recuperar ese centro? Porque ese centro, a veces se ha planteado como algo tibio o algo que no tiene consistencia, claro. O a los jóvenes les da miedo que ese centro no le cumpla o que no tienen esa figura, porque desafortunadamente hemos estado como entre esa guerra y esa paz, y nos lleva a tomar decisiones equivocadas en poder descifrar incluso quiénes son esos personajes que nos hablan y nos dicen tantas cosas y nos llenan la cabeza de tantas cosas. Ese centro, ¿cómo se recupera? ¿Dónde está ese centro en Colombia? Yo quiero entender eso y quiero que una persona como tú me lo explique. ¿Sí? Pues, a ver, ¿qué te voy a decir? La gente ha confundido el centro con la tibieza. Uh-huh. La tibieza es una cosa, la tibieza es no tomar posiciones. Cuando alguien no toma posiciones, pues no tomó posiciones. Pero cuando alguien como yo ha tomado las posiciones que ha tomado, pues no puede ser tibio. El centro significa que uno comprende la ecuación, está comprendiendo el panorama. El centro significa que hay que comprender que se requiere que haya fuerzas militares y de policía rápidamente en Barranquilla, porque tenemos un problema con los costeños, con el Clan del Golfo, porque están extorsionando en un 30% a la gente, porque hay que poner grupos élites de policía, pero el centro también significa entender que tenemos el 60% de gente pobre en este país, que ha sido menospreciada históricamente por el mismo Estado. Pero cómo cómo hablarle a la gente de un centro fuerte sin que se vaya a la derecha, o un centro social sin que se vaya a la izquierda, porque se confunde. Entonces, de pronto, en esos discursos y en esas promesas que se han hecho, cuando
sale una noticia de un herido en una marcha, o entonces pasan a juzgar a la policía o pasan a juzgar a las fuerzas especiales. Entonces se dice lo que quiere oír la gente. Y un poco le pasa eso al centro. Yo creo que hay que distinguir cosas, más que clasificar. Bueno, al centro, a la izquierda y a la derecha. Hay que clasificar cosas. En primer lugar, la ley es fundamental, el orden público debe recuperarse, la policía, el ejército tiene que considerarse además de forma respetuosa. Creo que en eso estamos todos de la mano, pero la Constitución Política de Colombia es el mejor parámetro para distinguir qué debe hacer un gobernante. La Constitución dice hay que garantizar la vida, honra y bienes de los asociados en el país. Hoy eso no está pasando. O sea, hoy tenemos unas fuerzas de policía por fuera de los cascos urbanos, tenemos un retiro de fuerza pública, tenemos una situación muy complicada en el país en seguridad, tenemos unas fuerzas armadas desmotivadas, un irrespeto hacia las fuerzas armadas de forma permanente, no una motivación, incertidumbre. Entonces, si uno diría, ¿eso qué significa? ¿De derecha o de izquierda? Eso significa seguramente unos valores de derecha. Y esos valores de derecha, entre comillas, están en la Constitución y uno tiene que respetarlos. Y fueron los que me tocó a mí como fiscal general. Que respetar la institucionalidad, que la fiscalía no pasaran por encima, que si te pide alguien que tienes que sacar la gente, los que habían cometido delitos de la primera línea, pues eso no se podía hacer. Hermano. Es que por más de que usted quiera, no se puede, porque hay una ley. Y eso lo hice yo. Y lo hice sin dudar. Ahí no hay tibiezas ni hay nada. Normalmente los que hablan de eso son los que empiezan a dar vueltas y dicen no, depende, no se puede, no se podía y no se debe poder. Frente al tema del narcotráfico igual, que me digan no, pero es que creemos que el narcotráfico debe ser así o así. Sí, pero la ley dice que no se puede sacar narcotraficantes si no hay ley de sometimiento. Pues si no hay ley de sometimiento, no se puede, y lo dije varias veces. Pero al mismo tiempo la Constitución Política habla de derechos sociales, de derechos fundamentales, habla de otra serie de cosas y es necesario siempre tener también la cabeza clara en esto. Por ejemplo, ha habido como una tendencia en América Latina a decir es que la derecha es la que defiende la libertad a rajatabla y la izquierda la igualdad a rajatabla. Bueno, ¿de dónde salen esas distinciones políticas? Lo que hay que decir es que la libertad es fundamental en el país. La libertad de empresa es fundamental en el país, la libertad de emprender, la innovación, la creatividad, todo eso es importantísimo y hay que empujarlo, pero al mismo tiempo hay unos deberes de igualdad que están en la Constitución Política. Creo que ahí es donde nos estamos confundiendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esos centros tibios? Bueno, que creen que el país se va a resolver solamente con un vector que es la educación, por ejemplo. No, el país no se resuelve solamente con la educación. El país se va a resolver con todos los vectores activados. El país es decir, la noción de Estado supera cualquier ideología cuando estás al frente de esto. Y te lo pongo en términos de presidentes, por ejemplo, que yo estuve al lado de uno. Un presidente se puede reunir por la mañana para discutir que hay una marcha y se bloquea la Panamericana y hay que mandar unos negociadores para poder destapar la Panamericana. Alguien diría, pero y eso es como una cosa de izquierda, porque ir a negociar con quienes bloquean. Pero entonces, ¿qué se hace? ¿Se actúa contra la gente? No, hay que también hablar a ver qué es lo que está pasando. Pero en la tarde está reunido con empresarios. Entonces alguien diría, uy, un neoliberal. O con los banqueros. Por la noche hace un tuit en contra de un artículo en la prensa y le dicen violador de derechos humanos. Y por la noche tienen que tomar una decisión de bombardear una zona del territorio nacional porque está un objetivo de alto valor en el Caquetá o en Putumayo. ¿Dónde está la ideología allí de un presidente? Yo lo que digo es que lo que requiere Colombia, más que hablar de centros, de derecha, de izquierda, es que Colombia lo que va a requerir es que haya gente que sepa, haya administrado el Estado, lo conozca, tenga experiencia en problemas. ¿Pero qué nombre se le podría poner a eso? Ahí va a haber, ¿sabes qué creo? Yo creo que ahí debe haber, como lo planteé, debe haber una gran coalición. Una gran coalición. Se me vienen algunos nombres. Juan Guillermo Zuluaga, por ejemplo. Me parece un tipo, fue alcalde de Villavicencio, gobernador del Meta, fue ministro de Agricultura. Conocen. Personas, no sé, Elsa Noguera, que es una persona muy seria. Personas como José Manuel Restrepo, Mauricio Cárdenas, David Luna. Sí, yo lo que quiero decir es,
Esos son los, digamos, es gente que tenga una noción de responsabilidad, de Estado. Es decir, se requiere gente que piense el Estado en su integridad. Ahora, si uno empieza a mirar los extremos no caben. ¿Por qué no caben? Porque no están donde yo por lo menos donde yo creo que debe estar el Estado. No es que Francisco Barbosa crea que debe ser así, es que yo lo digo porque... Entonces, por eso se puede interpretar lo que tú dijiste, que te sentarías con Claudia López y no con María Fernanda Cabal. No, es que me parece buenísima la pregunta para aclarar, porque además como estoy nuevo en estas lides de las redes, ya armaron todo un zaperoco, los extremistas, diciendo que es que mire Barbosa, acabamos de descubrirlo. No, nadie digamos, el que quiera descubrir más bien que vea esta entrevista, quién soy yo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Uno puede conversar con todo el mundo. Es que yo he conversado con Petro. Y yo trabajé con Duque, y yo he conversado con Pastrana, y he conversado con Gaviria, y he conversado con los indígenas, y he conversado con todo el mundo. Conversar con cualquiera. Yo no converso con personas que tengan discursos de odio. Con gente con la cual yo no puedo conversar porque hay discurso de odio, no. Con cualquier persona. Ahora, si políticamente, que eso es otra pregunta distinta, a mí me dicen, ¿usted con quién está? ¿Con Claudia López o con... María Fernanda Cabal? No votaría por ninguna. Por ninguna. Ni Cabal ni Claudia López. Las respeto. Hagan su tarea. Creo que lo pueden hacer. Creo que además son políticas. Lo han hecho. Hay respeto mío por parte de ellas sin ningún problema. Pero yo no entraría a discutir políticamente o aportar políticamente en eso, porque no estoy ahí. No estoy ahí. Yo no puedo estar con alguien que celebró el triunfo de Gustavo Petro. Claudia celebró el triunfo de Gustavo Petro. Cuando estaban celebrando el triunfo de Gustavo Petro, yo le dije a Gustavo Petro, que no salía la gente de la primera línea. Es que aquí que no me vengan con la historia de que nadie sabía qué iba a pasar, porque yo fui el único, Adrián, el único, que durante un año batalló solo frente a esto en este país. Porque muchos que hoy aparecen como grandes adalides y hablan y dicen y tal, estaban agachados, estaban acurrucados. Ahí sí eran cobardes. Hoy salen y gritan y vociferan, pero siempre estuvieron agachados. Entonces yo no voy a entrar en esa discusión. Yo defendí lo que tenía que defender, mis principios. Pero vuelvo y repito, si me ponen a escoger políticamente, no escogería ninguna de las dos. Si me ponen a conversar, conversaría con todos. Porque es que, imagínese usted lo que puede pasar y le cuento la historia, muchos también han dicho, es que a Francisco Barbosa lo conoce el ex canciller Álvaro Leiva. Pues obvio, porque fue profesor mío en la universidad. También lo conozco. Y no solamente conozco a Álvaro Leiva, conozco a los exfiscales. Es que yo soy una persona que he podido hablar y he tenido el privilegio de poder hablar con muchísimas personas en mi vida. Ahí está la democracia. Ahora, ya después en un tema electoral, si uno tiene que decir uno u otro, pues yo no estoy con esas personas. Pero los que te digo, yo creo que podrían pensar, y ese es un grupo de personas que pueden empezar también en ese escenario a reflexionar. Es lo que yo estoy viendo hoy, que pueden empezar a reflexionar sobre la posibilidad de que ojalá en masa 5, 6, 7 personas se metan el próximo año y empiecen a plantear ideas alrededor de recuperación del país. Y sería muy interesante para Colombia no tener posturas solitarias, sino que hayan personas. ¿Y qué diferencia habría, dime así al rompe, que sé que seguramente están pensando muchas cosas, con la coalición Esperanza? ¿Cuál es la coalición Esperanza? La que fue la pasada para las elecciones. Es que no hubo. Pero de alguna forma hubo, digamos, una manifestación y se dijo y se habló y se le presentó a la gente esa coalición. Y luego, pues obviamente se derrumbó. Yo lo que creo es que hubo malos candidatos allá y hubo malas posturas y malas propuestas. Si yo a Alejandro Gaviria lo considero un gran escritor, una persona que escribe bien, pero es un pésimo candidato y una persona que políticamente no creo que le aporte mucho al país. Si uno mira, por ejemplo,
pues Sergio Fajardo está en su historia desde hace muchos años. Ahí hubo unas rupturas políticas alrededor, no hubo como unas propuestas unificadas. Yo lo que creo es que debe haber una postura de defensa de la institucionalidad, de defensa del orden público en este lugar, una defensa de la descentralización. A ver, hoy tenemos una circunstancia que hay que mirarlo. Ahora, todo esto lo hago desde el punto de vista incluso académico, en mi función que estoy hoy. Pero me queda claro que viene una renovación de ese centro, podríamos decir. Por supuesto, y seguramente una con renovación. Una coalición y una renovación importante. Una renovación en donde estarán los partidos políticos también. Seguramente los partidos están. ¿Por qué los partidos? Porque a pesar de lo que se ha dicho de los partidos, es nuestro camino institucional también, es nuestro carril. Antes de la entrevista te decía que en estos meses que he tenido que enseñar sobre América Latina, he tenido que estudiar mucho el caso venezolano, y no el caso venezolano de hoy, de estos 25 años, sino la Venezuela de los últimos, antes de Chávez, de unos 50 años, desde Pérez Jiménez, o incluso antes de Pérez Jiménez con el gobierno final de Juan Vicente Gómez, la dictadura de Juan Vicente, y después lo que continuó. ¿Y qué concluí yo? Que en los países donde se instalan las dictaduras y donde se instalan los autoritarismos, el paso previo para la instalación de los autoritarismos es el fin de los partidos. Siempre que se habla del fin de los partidos, aparece un vengador. Si la gente quiere vengadores, el vengador te aparece. Recuerda finales de los años, en los años 90, en América Latina, que se hablaba de que se requería, siempre yo me acuerdo, se requería un Fujimori. Siempre la gente decía, es que necesitábamos que aparezca un Fujimori, un Fujimori, un Fujimori. Fujimori terminó condenado por delitos de lesa humanidad en Lima, en el Perú. Yo no creo que la historia de los personalismos o de las personas que salen victoriosas y dicen, ahora sí se va a resolver el país, lleve a ese camino a algún lugar. Yo creo que la única alternativa es partidos, liderazgos y ojalá una gran coalición en marzo del año 2026 que entre todos permita recuperar o devolverle la confianza. Es que a Colombia hay que devolverle una cosa, que es la certidumbre y la confianza. La autoestima. Sí, la autoestima. Yo creo que el tema es, nosotros tenemos que devolverle a Colombia la autoestima. ¿Sabes por qué? Yo diría una cosa diciendo, recordando una palabra que yo creo que es muy pertinente para esto que estamos hablando. Colombia se nos volvió una nación discreta. Colombia se volvió una nación discreta. Y algo discreto es algo horrible. No hay nada más catastrófico que cuando uno tiene un estudiante discreto, por ejemplo. Porque eso es cuando uno se los encuentra 15 años después y le dicen a uno, oiga, profe, es que usted fue mi profesor. Y uno dice, ¿y este de dónde salió? Porque uno tiene en la cabeza los 6 de adelante o tiene en la cabeza algunos que se acercaron, los que se motivaban. Esos son los discretos. No hay nada más lamentable que los recuerdos discretos de uno. Cuando uno se le acerca a alguien y le dice, ¿se acuerda de mí? Y uno dice, no. Esa discreción es lo que está teniendo Colombia hoy en el entorno internacional, en el entorno local. Antes nos sentíamos algo, orgullo, por eso nos emocionamos tanto con el fútbol. Porque además nos devuelve nos devuelve la emoción que hemos perdido por la discreción y por la desvergüenza en que hemos entrado. Es decir, a todos nos da pena en Colombia que alguien diga, hombre, pero ¿cómo es posible que nosotros no digamos que en Venezuela se robaron las elecciones? Todos lo sabemos. Pero además salimos y que no, que mañana, que esperemos, que es que este acuerdo. Y uno dice, pero todo el mundo dice eso. A mí me ha tocado incluso muchos compañeros, amigos míos, gente con la que estudié fuera del país, colegas míos, profesores que me llaman y me dicen, Francisco, cuéntanos por qué pasó eso. Y le digo, no, yo no sé por qué. Y a mí me da vergüenza. Es decir, nos está empezando a dar vergüenza las historias nuestras. Eso es como cuando algo pasa en tu casa y tú no quieres que se sepa y se sabe, y después te preguntan y tú dices, mire, yo quisiera que no hablemos de eso. A veces nos estamos volviendo como, no hablemos de eso porque nos empieza a dar vergüenza. Nos está haciendo daño. Entonces yo creo que la discreción es una categoría que hoy empezamos a tener como colombianos
Y yo creo que ¿cómo se supera eso? Fácil. Eso se puede superar de una manera muy, muy simple. Es cambiar el discurso. Si yo empiezo a hablar en positivo, si Colombia empieza a tener certidumbre, los recursos internacionales que están en Estados Unidos, los fondos que quieren invertir en Colombia van a venir. Hoy nos están contando, por ejemplo, los inmigrantes que pasan por el Darién, que son 1 millón de personas como turistas. Por eso el DANE nos está diciendo, tantos turistas han entrado a Colombia y ha aumentado el turismo y celebramos, y son los que entran con una mano adelante y otra atrás y recorren desde Rumichaca hasta el Golfo de Urabá Chocuano, y cruzan el país, por supuesto que son turistas, hablan otro idioma, pasan por el país y son turistas. ¿Son turistas de qué? Cuando nos dicen que es que en Colombia es un país que está creciendo, nos dijeron 0,6%, 1%, 2,1%, y es un país que hoy tiene 1 millón de personas que ha salido anualmente, o sea, llevamos 2, si contamos los del Darién también y todos esos, 2 millones que han salido para Estados Unidos y han salido para otros países. Ya las remesas van a cerrar este año en 11.800 millones de dólares. Con Duque estaban en 8.500 millones de dólares. Entonces ustedes me van a decir que esas remesas, ¿por qué se multiplicaron? Porque hay empleo en Colombia, porque hay ganas de quedarse en Colombia. Uno lo ve en todos los lados, se encuentra colombianos talentosos en todos los lugares, en muchos lugares del mundo. Y lo único que quieren decir es, yo quisiera volver al país, pero no sé para qué vuelvo al país y no sé por dónde. Tenemos un recaudo que se cayó. La gente se está endeudando en los bancos para pagar la declaración de renta. Se multiplicó por 3 y por 4 las declaraciones de renta. Va a llegar un momento en que no da más. Se habla de nueva reforma tributaria. Se está hablando de una inversión extranjera que cayó en un 25% el año pasado y este primer semestre en el 15%. El recaudo, como lo decía yo, caído. El desempleo ya en 2 dígitos. Entonces nos vengan a decir a nosotros que está bien el país. Tenemos más de 800 proyectos bloqueados en todo el territorio nacional porque no se pueden hacer. Y uno mira qué pasó con la ampliación de la autopista norte en Bogotá. No se puede hacer. Con contrato, se hizo el contrato. No, se requiere una licencia del ANLA. ¿Por qué no se puede hacer? Porque está ideologizado el ANLA. ¿Sí? Porque es que no se puede. Listo. Entonces, ¿qué quieren que sea aéreo? Bueno, imagínense ustedes la locura. Si vamos en Cali, el metro, quieren hacer el tren de cercanías, no se puede. Quieren hacer aquí entre Bogotá y Cundinamarca el tren de cercanías, no se puede. Quieren hacer la doble calzada Barranquilla-Ciénaga. Se les va a venir el mar encima, se requieren 2 viaductos. No, no se puede. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Quieren hacer repavimentaciones. Es que esto es importante que lo sepa el país. Una repavimentación requiere licencia ambiental. Y requieren consultas previas. Y cuando va a la consulta previa, arrancan diciendo, bueno, entonces, costo de la consulta previa. Y levanta la mano y dice, esta vale 12.000 millones de pesos. Esta vale 6.000 millones de pesos. Esta vale 5.000 millones de pesos. Oye, un momentico. ¿Cómo así que una consulta previa vale 6.000, 12.000, 15.000 millones de pesos? Entonces, si hacemos una suma de toda la plata que han pagado en consulta previa, yo creo que ya tendríamos el famoso tren aéreo de Buenaventura a Barranquilla que quiere este gobierno y que finalmente no hizo de la cantidad de cosas que anunció y no se hizo. Entonces, engaño tras engaño, tras engaño y tras abuso es lo que nosotros tenemos que corregir. Pero eso se corrige ¿cómo? Hombre, certidumbre. Certidumbre. Yo le garantizo a usted que su inversión en la ciudad de Cartagena se la vamos a respetar. Eso es lo que deberían decir. Y ante eso, la gente dice, yo invierto. Ah, pero tiene que haber policía en el casco histórico. El alcalde de Cartagena, que ha hecho una tarea maravillosa, Dumek Turbay, en Cartagena con seguridad, no tiene cámaras. O no le ayudan. O tiene unas cámaras que puso, pero son insuficientes. Se requiere policía. Yo te invito a que caminemos a las 8 o 9 de la noche todos los días en el casco histórico de Cartagena y te vas a dar cuenta que es un lupanar, es un prostíbulo caminante. O sea, uno está expuesto. Pues, ¿dónde está la policía? No hay policía. ¿Es culpa del alcalde de Cartagena? No, no culpa del alcalde de Cartagena, no. Hay una dirección de la Policía Nacional que efectivamente no está, no sé por qué, que la gente circule las ciudades, que circule Bogotá en la noche, a ver si encuentran un policía o policías que vayan por las diferentes ciudades del país. Es como si la fuerza pública se hubiera retraído.
Y eso lo que hace es que los malandros salgan a la calle, que los ladrones salgan a la calle, que los delincuentes salgan a la calle y que la gente diga, oiga, ¿sabe qué? Yo prefiero largarme de acá e irme a otro lugar. Y eso he venido pasando y yo creo que hay que cambiar el discurso. Es el discurso. Es el discurso. Es como cuando encuentras un lugar limpio o un lugar sucio. Hay que entrar y barrer y limpiar para que el lugar sea habitable. Creo que el país está sucio en este momento. Bueno, yo creo que nos deja muchas reflexiones lo que hemos hablado y seguramente vamos a tener muchas discusiones sobre el país porque creo que es el momento también de plantearlas y de llamar a la gente líder, como es el caso tuyo y seguramente todas las personas que estarán en este proceso, porque necesitamos debate, necesitamos un poco de hablar sobre lo que nos está sucediendo. Debemos pasar un poco de lo superficial a lo profundo. Nos estamos quedando en unas discusiones equivocadas en si hoy se puso una chaqueta amarilla, verde, si bailó, no bailó, si hizo, no hizo. Entonces yo creo que esta también es una invitación a generar ese tipo de conversaciones. Tengo entendido que vas a arrancar con las conversaciones de país. Vamos a tener unas conversaciones de país, vamos a hablar con diferentes en las universidades, vamos a estar conversando con diferentes sectores, vamos a hablar además con artistas, con deportistas, es decir, yo creo que es importante hacer como balances de cuáles son los problemas y si uno puede aportar dentro de todo eso y dar algunas ideas en ese nuevo país que tenemos todos que construir, en donde tenemos que reencontrarnos, pues sería maravilloso. Siempre sobre la base de que el extremismo no cabe, porque va en contra de mi filosofía, de lo que yo soy como persona, y en ese sentido ahí nos podemos encontrar. Creo que esa es las rutinas, a propósito de las rutinas que tú me decías que cuáles eran mis rutinas. No, que es que yo sí quiero saber, yo creo que todos quieren saber cuál es la rutina, cómo es tu vida, cómo es la rutina de Francisco Barbosa. Yo me levanto todos los días relativamente temprano, porque trabajo de noche. Entonces 7:30, 7 de la mañana estoy de pie, hago algo de deporte, inmediatamente tengo programado normalmente si no tengo reuniones o no tengo algún tipo de actividad social, porque hago algunas reuniones con diferentes personas, lo que hago es tener unas jornadas largas de lectura, entonces leo 3, 4, 5, 6 horas y luego estoy escribiendo un libro y luego destino 7 horas para escribir. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo el libro? Yo creo unos 3 meses. 3 meses lo voy a entregar en un par de meses. ¿El libro es sobre? Es un libro sobre lo que yo soy. Es como esta entrevista, pero versión escrita y larga, en donde tu autobiografía. Más que eso es lo que me ha tocado, lo que hubo detrás del fiscal general de la Nación. Mucha gente dice, sin conocerlo a uno, muchas cosas. Vuelvo y repito, el mundo, uno es muchas cosas al mismo tiempo, uno tiene múltiples caras. Y esas múltiples caras, por lo menos en mi caso, la pública es así de pequeñita. O sea, yo hice un aporte público al país, lo seguiré haciendo, me niego a abandonar mi país, yo me niego a pensar que el país se va a perder, me niego a amañarme en otro lugar que no sea mi país, y me niego a terminar diciendo que soy un exiliado de Colombia. Eso no lo voy a hacer y por ende no me perdonaría si por lo menos no hago lo que estoy haciendo, que es empezar a escribir, pensar, gústele a un sector o gústele a otro sector. Nosotros yo creo que tenemos es que mandar mensajes para que la gente pueda vivir mejor. Y mi rutina entonces es eso, normalmente hago esto. La lectura tal, 3, 4 horas. Estoy jugando pádel. Juego. Porque además fuiste campeón te encantaba el tenis, te encanta el tenis. Yo fui, en aquella época, yo fui campeón nacional de raquetbol. Fui campeón nacional de raquetbol varias veces, entre los 13 y los 18 años, en las diferentes categorías. Jugué torneos internacionales y hay una cosa interesante. Gracias a eso me ofrecieron una beca para irme a Estados Unidos a estudiar administración y opté que no quería ir a estudiar administración, que me quedaba, y me gustaba mucho el cine. A los 17, 18 años
me la pasaba obsesivo cine francés, a Truffaut, Godard, veía Fellini en Italia, venía Antonioni, venía Vittorio De Sica, Robert Altman, Woody Allen, pero además el cine de Hollywood, el famoso cine de los años 50, el neorrealismo italiano. Por ahí hay algunos libros que están subrayados mucho sobre eso. Y le dije a mi papá, le dije que me iba a ir. Le dije, papá, yo me voy a aprovechar que mi tía está viviendo en San Francisco y yo me quiero ir para estudiar cine. Yo quiero ser director de cine. Quiero ser un gran escritor de cine, porque ese va a ser mi tarea. Mi papá me dijo, mire, me parece muy interesante. ¿Qué le gusta más, además? Y le dije, me encanta la historia. Entonces me dijo, bueno, vamos a empezar a reflexionar. La historia, el cine. Yo lo que veo es que usted se la pasa leyendo todo el santo día. ¿Qué es lo que lee usted? Y eso yo le agradezco a mi papá un poco lo práctico y pragmático que él es. Ya está, mi viejo está viejo. Y él decía, y me decía, mire, a usted le gusta leer historia. Bueno, a usted le gusta el cine, que es una gran cinematografía, un gran escenario. Usted lo que tiene que estudiar es derecho. Yo hice un semestre antes de administración, antes de entrar, pero me dijo, usted lo que tiene que estudiar es derecho. Y le dije, papá, ¿pero por qué? Y me dijo, porque el derecho es historia, y va a haber historia. Y el derecho es una gran farsa, es un gran teatro, métase ahí, y ahí le va a gustar. Y luego cuando salga se hace una maestría en historia, hace lo que usted quiera. Y efectivamente cuando salí me hice una maestría en derecho, una maestría en historia y un doctorado en derecho. Pero fue bastante pragmático que me hizo, y yo me quedé pensando, dije, pues sí, y empecé a estudiar derecho. Pero esa es como esa rutina no la he abandonado nunca. Noticias, leo las noticias en la mañana también, escribo, leo, reflexiono, converso con algunas personas, si tengo preguntas las hago, hablo con mi familia, converso con mi hija, converso con mi esposa, converso con mis papás, y en la noche, 9 de la noche, me pongo en la tarea de decir, bueno, ahora sí voy a resumir lo que hice escribiendo y trabajo de 9 a 1:30 o 2 de la mañana todos los santos días. Y ese es el momento en donde tengo, creo que, una mayor claridad sobre lo que quiero hacer. Sobre todo porque es que escribir es armar. Escribir es armar. O sea, escribir es armar. Tú tienes que armas las ideas, vuelves y pones, y después el armaje es la magia, la artesanía de poner puntos y empezar a poner puntos aparte, puntos seguidos, leer, continuar, son conversaciones bien hechas y bien hiladas, y eso es lo que trato de hacer y he hecho siempre con todo lo que he escrito, con todo lo que he reflexionado, y ahora como columnista, como analista. Que además está invitado aquí, y que también como columnista. Y ya lo aceptamos. Ya lo aceptamos. Ya lo aceptamos. Como videocolumna. Entonces, ya que arrancó con sus nuevas redes y todo el cuento, entonces creo que esto también me parece buenísimo. Ahora estoy enganchado con las redes. No me pongo a seguirlas mucho porque me quita el tiempo, pero entonces trato de ver ya, por la noche trato de ver el tema, pero me aburro mirando el tema y los comentarios. Entonces normalmente lo dejo ahí. Pongo lo que quiero ver, no me pongo a mirar qué ponen todo el mundo porque si no pierde uno tiempo, sino pongo lo que quiero mostrar. Si hay un artículo, alguna cosa, lo hago, pero voy a tratar de hacer una cosa, Adriana. Voy a tratar de demostrar que uno puede tener redes sociales de forma respetuosa y sin insultar a nadie. O sea, voy a hacer esa tarea. Creo que es importante, incluso no solamente con lo que uno dice, sino con lo que uno hace. Voy a tratar de que esa red y esas redes sean redes respetables. Por eso dije, conversemos, charlemos, reencontrémonos. Pues qué bueno ese compromiso, porque además lo necesitamos. Necesitamos bajarle el tono, necesitamos más profundidad en las discusiones, necesitamos que la gente pueda aportar, opinar y no ese maltrato que hay verbal en las redes sociales. Bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Siempre con un lugar lleno de sorpresas. Yo los invito a que nos sigan en quienique.com, a que vean la entrevista completa y a que sigan en las redes. Pues te dejo que hagas la invitación. Que sigan en las redes. Estamos en X, en Facebook,
Ahora vamos a estar en TikTok también. Bueno, ahí sí tendría ahorita, les digo, el SF Barbosa Delgado. Y ahí estamos, para que nos reencontremos, para que hablemos, para que pensemos y para que empujemos este país sin polarización y sin entrar en las ideas de que aquí Colombia va a tener soluciones con una sola respuesta, cuando Colombia tendrá soluciones con múltiples respuestas, porque somos múltiples y somos muchas Colombias en una sola. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por este espacio. Esperamos seguir en contacto, seguir hablando. Y bueno, este es el cierre de Quién es Quién en nuestro portal quienique.com. Muchas gracias.